17:1, hermanos, porque vamos a salir a evangelizar, si Dios quiere, el 25 de junio, para que lo apunten líderes y todo. Sábado 25 de junio vamos a salir a evangelizar, si Dios lo permite. La semana antes de ese 25 de junio vamos a estar en ayuno y oración en la iglesia, también orando por las nuevas almas. Y la segunda semana de junio empezamos el discipulado. Para la gente que nunca ha empezado un discipulado, empezamos un discipulado de iglesia con el hermano William. También empezamos un discipulado con el hermano Luis Arguedas, otro tipo de discipulado que ya habíamos recibido en la iglesia. Ese lo vamos a recibir con el hermano Luis Arguedas. Toda persona que quiere servir al Señor en esta iglesia debe recibir el discipulado del hermano Luis. Y el hermano William es para la gente que está empezando en el Señor, la gente recién convertida, la gente que necesita conocer que Dios lo perdona, que Dios lo ama, que Dios quiere usarlo, etcétera, etcétera. Pero para todo esto, hermanos, porque también estamos orando a Dios por otro terreno, y por acá un terreno como los que queremos, que no es ostentoso, pero sí por lo menos de 1000 metros, oscila en unos 100 millones, de 90 a 100 millones, 90 si conseguimos algo barato. Y cuando nos ponemos a ver, no tenemos plata, esa es la ventaja. Y Dios le gusta, pues seguro que no tengamos plata, porque le gusta que toda la gloria sea para Él. Tenemos que tener una reunión con líderes, después con toda la iglesia, acerca de la manera en que podemos ir recogiendo fondos para eso. Pero Dios me dio esta palabra, hermanos, a mi corazón. Y lo que Dios dijo a mi corazón es lo que yo voy a predicar hoy para usted y para mi vida. Yo tengo que decirle a la iglesia que Dios me dijo que hasta que nosotros no cambiemos, Dios no va a hacer nada de nosotros. Usted y yo le estamos pidiendo cosas a Dios y nos estamos quejando de cosas que no tenemos y de cosas que estamos esperando, y por qué la situación está tan dura y por qué sale todo tan mal. Libre, hasta que usted no cambie, Dios no va a hacer nada. Se está pidiendo el Señor. Queremos que la gente cambie, queremos que venga un avivamiento, queremos que vengan muchas cosas, pero yo tengo que cambiar. Todos aquí necesitamos cambiar. Estoy diciendo, yo tengo que cambiar, yo, el pastor. Queremos un lote, no tenemos plata para pagar 100 millones. Si sacamos un préstamo, hay que pagar casi 1 millón por mes. No tenemos para esa capacidad de pago, solo Dios lo quiere. ¿Puede Dios darlo? Sí. ¿No queremos exprimir la gente? No nos gusta exprimir la gente con plata. Pero para que Dios bendiga nuestras vidas, para que Dios nos dé lo que necesitamos, porque Dios suplirá todo lo que nos falte, no lo que queremos, lo que nos falte, lo que necesitamos. Tenemos que cambiar nosotros, la iglesia tiene que cambiar. Salimos a evangelizar el 25, y ¿qué le vamos a ofrecer a la gente que venga a esta iglesia? Un montón de mañosos, un cambio de religión, nada más. No, Dios quiere que seamos una alternativa para el mundo. Primera Crónicas 17:1. Hasta que cambiemos, Dios hará. Vea que la Biblia dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Pero hará hasta que cambiemos. Tengo que agregarle eso, no a la Biblia. La gente tiene que saber que Dios es el que hará las cosas que le estamos pidiendo. Dios suplirá todo lo que nos falte. Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero usted y yo tenemos que reunir requisitos y cambiar, hermanos. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí, yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová está debajo de cortinas en el tabernáculo. Y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Amén, más o menos. Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán diciendo: ¿cómo hay que ser pronto para oír, tardo para hablar? Dice la Biblia. Ve y di a David mi siervo: así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que yo habite. Natán le dijo que hiciera todo lo que quería, que construyera la casa de Dios, porque Dios estaba con él. Dios se la espanta a Natán en la noche y le dice: no, perdón, Natán, se embarcó, debe decir lo que usted siente. Por eso hay gente hoy en día que da un montón de profecías y todo que siente. No, la profecía es lo que Dios dijo, y lo que Dios dijo se cumple. Yo no puedo dar palabras y profecías por emociones.
Lo que Dios dijo, se cumple. Yo no puedo decirle a la iglesia, profetice sobre su familia, profetice, como algunos pseudoapóstoles dicen hoy en día, pseudoprofetas. Porque cuando usted profetiza, lo que usted dijo tiene que cumplirse. Porque cuando uno profetiza, está diciendo lo que Dios dijo que dijéramos. La profecía nunca vino por voluntad humana, dice la Biblia. Los grandes hombres de Dios profetizaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que yo no puedo decirle a la iglesia, profetice, porque si yo no le he dicho a usted nada, ¿cómo va usted a profetizar nada? Y Natán le dijo, haz todo lo que quieras, Jehová está contigo. Y Dios le dice a la noche, Natán, ¿cómo? Que haga todo lo que quiera. Dígale a David. Y recuerdo que se equivocó, que yo le digo que él no me va a edificar nada. ¿Aló? Bajemos al verso 6. Ahora, 1 Crónicas 22:6. Francisco, hay allá un abanico de los viejos, tráiganlo si me hace el favor, porque esto aquí está terrible. Muchas gracias, Francisco. Los dos abanicos de aquí son para el aula de ahí atrás. Esperamos ahorita comprar un aire ahí también cuando empecemos la remodelación de esos, que ya tenemos que arrancar ahora en junio, si Dios quiere. Primeramente con el piso de la aula de escuela dominical y después terminar la cocina. Para que esos muchachos, mi hermano, ahora subir ahí arriba, no está congelado, pero está arriba. Así que usted tiene calor, qué rico, ¿verdad? ¿Sí? El Lourdes, qué sonrisa la que tiene Lourdes, tan bonita, casi igual de las orejas. Aquí se puede poner aire, hermanos, cuando Dios quiera. Cuando Dios quiera. Pero si usted tiene calor, mira cómo estoy yo. 1 Crónicas 22:6. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve en edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes cosas y no edificarás casa, grandes guerras, y no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Y aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Gracias, varón. Porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo. Yo le seré por padre. Afirmaré el trono de su reino sobre todo Israel para siempre. Vea qué importante, hermanos. La Biblia dice de David que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Estamos claros en eso? Es más, si usted se pone a observar un poquito este pasaje, el primero que leímos, es Natán, el profeta, con el que está hablando David. En otro pasaje, en Reyes dice que David está en calma con todos sus enemigos, no hay guerra. Entonces en ese momento se sienta a hablar, está con Natán y empieza a contarle, cuando está en paz, que él vivía en casas artesonadas, en grandes palacios, y Dios estaba viviendo entre cortinas en el tabernáculo. El arca del pacto de Dios no era Dios mismo, pero el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios, estaba entre cortinas. ¿Cómo es posible que yo, que soy un hombre, que no soy nada, que soy polvo, vivo en casas lujosas y Dios está entre cortinas? No puede ser. Y entonces Natán le dice, haga todo lo que quiera. Después Dios lo reprende y dice, no, él dice a David que no me va a construir ninguna casa. Pero ¿quién es Natán? No es el profeta que se llegó un día a la casa de David cuando David pecó con la mujer de Urías, y sin ningún miedo, porque es que el profeta no es solamente para decir profecías y bendiciones y te va a ir bien y te va a arrastrar un río de bendición y todo lo que toques prosperará y lo que toque la planta de vuestros pies será vuestro y todo, y son palabras lindas. No, es un profeta de Dios, es un hombre que denuncia el pecado, reconoce su pecado y lo denuncia también. Y Natán se fue y le dijo, un hombre tenía muchas ovejas, el vecino tenía solo una ovejita,
Y le llegó una visita a este hombre con tantas ovejas. Y fue y agarró la oveja del vecino y la mató para darle comer a las visitas. ¿Qué hay que hacerle a este hombre?, le dice Natán. Y David se levanta y dice: ese hombre hay que matarlo. Y hay que devolverle 4 veces, como decía la ley cuando era una oveja, 6 veces cuando era un buey. 4 veces lo que le robó. Y ese Natán, con el cual está dando el visto a David, fue el mismo que le dijo: ese hombre eres tú. Usted sabe lo que es llegarle uno al rey a decirle: usted está en pecado, y hablarle duro, por más grande que sea, por más importante que sea. Y perdóneme, hermano, yo no lo voy a menospreciar a usted. Cuando yo predico tengo que ser igual que Natán. Voy a correr el riesgo de que me quede con media iglesia nada más. Voy a correrme el riesgo de que la gente se vaya obstinada conmigo y María nos dice: es que solo a mí me huele a hincha este pastor. Porque así hay gente en la iglesia. Después de una predicación donde Dios exhorta, van a decir: Dios por mí fue que lo preparó. Como si yo le tuviera miedo a la gente de decirle, más últimamente que me dicen el zorro, hermano, estoy... Decirle a la gente que está mal. La gente viene a uno con consejería muchas veces para que uno les diga que sí a todo lo que ellos están. La gente que le dice que sí a usted a todo, hermanos, está mal, porque entonces usted nunca va a cambiar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Fieles son las heridas del que ama, pero los besos del que aborrece son amargos, hermanos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Creo que es el profeta Jeremías, cuando dice: ustedes no están en el secreto de Jehová. Le dice a todos los profetas de Israel: a ustedes les falta comunión con Dios, les falta entrar en el secreto de Jehová. ¿Saben por qué, iglesia? Porque ustedes, si hubieran entrado al secreto de Jehová, le dice Jeremías, dirían al pueblo exactamente lo que yo dije. ¿Saben por qué yo sé que ustedes no están en el secreto de Jehová? Porque ustedes dicen cosas que a mí Dios no me ha dicho, y yo vivo en el secreto de Jehová. Eso es lo que está diciendo Jeremías. Ustedes, dice a los profetas de Israel, a los que me irritan, a los que andan en pecado, a los que andan mal, les dicen: les irá bien. ¿Qué es? Que yo solamente soy Dios de cerca y no de lejos también. ¿Qué es? Que mi palabra siempre va a ser blandita y de espuma y de besitos y que le va a ir bien. ¿No es mi palabra también como el mazo que golpea la roca? Tengan mucho cuidado, hermanos, cuando todo el mundo lo ande sobando la leva, cuando todo el mundo le ande diciendo que usted está bien, cuando hablen bien de vosotros todo el mundo. Dice la Biblia: tenga miedo. No podemos andar buscando que todo el mundo nos diga que estamos bien, porque el hombre de Dios constantemente tiene que reinventarse. La mujer de Dios constantemente tiene que reanalizarse, hermanos, considerar sus caminos, parar en las sendas antiguas y mirar y preguntar cuál es el buen camino y seguir por él. Y lo que no está bien, no está bien nunca, y menos para Dios, hermano. O somos cristianos o no somos cristianos. O pagamos el precio y no andamos declarando palabras positivas ni un montón de cosas si no vivimos para Dios, si no estamos haciendo su voluntad, si no estamos guardando sus mandamientos y estatutos, hermanos. Pablo decía: yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, sino que una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, porque nadie avanza hacia adelante si no deja su pasado atrás, y extendiéndome hacia adelante. Constantemente hago eso, dijo Pablo, porque no lo he alcanzado. Mañana no lo he alcanzado. Pasado mañana, si estoy vivo, es porque no lo he alcanzado. Y mientras usted esté vivo, mientras usted esté respirando, no lo ha alcanzado. Estiro hacia adelante para ver si logro alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado, hermanos. Lo primero que tenemos que entender es: no todo es para todos.
1. No todo es para todos. ¿Por qué? Porque David tiene una buena intención. Es el momento en que está todo en paz, sin guerras, y viene un pensamiento bueno. ¿O no era un pensamiento bueno, Marcos? Escucha, hagámosle la casa a Dios, pero no era para David hacer la casa. Tenía un corazón tan bueno que estaba así con el pastor Natán. No había guardado resentimiento. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que lo que el profeta le dijo era de Dios. Déjenme darle un entre comillas, hermanos. Ayer hablé acerca de la perseverancia, hablé de la constancia, hablé de la confianza en medio de las pruebas, esperar, saber que Dios me está oyendo, saber que Dios es fiel, saber que Dios quiere prepararme para yo recibir lo que le estoy pidiendo a Dios, porque hay gente que le pide a Dios algo y no está preparada para recibirlo. Le dimos un montón de cosas y no hemos cambiado nuestra vida para recibir lo que Dios tiene. Y si Dios no lo diera hoy, es un producto a medio terminar, y la gente le exige a Dios que le dé algo cuando usted no está preparado para recibirlo. Dios no pone parche nuevo en vestido viejo. Usted cambie primero y Dios le va a dar lo que usted necesita que Dios le dé. ¿Sabe que saliendo de aquí, hermano y hermana, póngame atención, llegó un mensaje a Lili de parte del pastor Luis allá en Lili Los Valles, el suegro de José, y la hija pone, vea lo que pasó hoy. ¿Sabe qué me pasó? Le mandó una foto. Cuando yo iba en la tarde a traer la comida para el té de Melisita, estaba Luis con 2 hermanos nada más recogiendo un montón de cosas, sillas, equipo de sonido y todo, porque ayer salieron a evangelizar a las calles. Porque hace falta obreros para la misa. Amén. Y yo lo admiré. Yo admiro a este hombre de Dios, un hombre joven, que como uno sufre, que como uno llora, que como uno lo juzga a la iglesia y lo juzga a la gente. Y le mandó una foto. William, había llegado un hombre con un carro, una Pathfinder moderna, y le dice, pastor Luis, yo no sé si usted sabe manejar o no, pero este carro es suyo, enfrente de la casa. Yo creo en eso, sí, y ni siquiera se lo está pidiendo, pero Dios pues suplirá todo lo que os falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. No todo lo que le pida, todo lo que a usted le haga falta. Ahora tiene que aprender, ni siquiera sabe manejar. Yo tengo un Dios que todo lo puede, pero no me da todo lo que le pido, me da lo que me conviene, y me lo da cuando yo estoy preparado para recibirlo. Porque hay gente que le está pidiendo a Dios un milagro, y si Dios le manda ese milagro hoy a usted, lo desbarata más bien, lo hace fundido. Si usted no cambia la chayotera de instalación espiritual que usted tiene, si usted es instalación de medio cristiano, que le queda bien al mundo, le queda bien al cristianismo, pero a Dios nunca le queda bien. Porque el que se constituye amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Entiéndalo así. No podemos ser un cae bien a todos. A Dios es el que hay que quedarle bien. Y si usted no cambia su vida espiritual con esa instalación de árbol de Navidad, de luces de Navidad, Dios nunca le va a mandar un 220. Es más, cuidado, lo que usted tiene se lo quita más bien por estar jugando de vivo. Con Dios no se juega. Vuélvame a ver. Con Dios no se juega. El Dios que da es el Dios que quita también. Porque debe aprender una palabra que ayer dijimos: Dios honra a los que le honran. Solo los que le buscan de corazón lo encuentran. Amén. Cuando David dijo: voy a hacerle un templo donde hay un buen pensamiento, pero no era la persona idónea para hacer este trabajo. No era que Dios no estuviera de acuerdo con ese buen pensamiento, es que David no era el mejor para hacer ese trabajo. Hebreos 11:6: la gente reparte por igual las cosas a todo el mundo, y todos los cristianos vamos a recibir esto, y todos los cristianos tienen esto, y yo también. Sin embargo, Dios, dice la Biblia, Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario, Francisco, que el que se acerque a Dios crea que le hay, y es galardonador de los que le buscan. Ayer hablábamos eso, allí en la puerta.
Porque para ser amigos de Dios, ponga atención cómo lo dice el lenguaje actual, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Porque para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. O sea, no todos somos amigos de Dios. Para ser amigo de Dios hay que creer que Dios existe. A Él no le gusta que no confiemos en Él, y Él va a premiar a los que tienen su amistad. Pero el que tiene amistad con el mundo es enemigo de Dios. La Biblia dice, por tanto, amístate con Dios. Hay que tener confianza. A Dios no le gusta a los que no confían en Él. Y la confianza es la esperanza firme que tenemos de algo o de alguien. La gente que tiene esperanza en Dios, la gente que confía en Dios, es gente que espera firmemente. Y como sabe que hay un Dios, se guarda para ese Dios. No se guarda para el pastor ni para su esposa, se guarda para Dios. Porque hay momentos en que mi esposa no me ve y el pastor no me ve, pero Dios sí me ve. En todo momento. Hay cosas que deseamos hacer, hay cosas que deseamos tener, pero Dios no nos va a dar nada. Repito, Dios no nos va a dar nada hasta que seamos cambiados totalmente. Mateo 13:3. Para recibir la bendición de Dios debemos estar preparados y debemos tener un cambio. ¿Cuántos tienen algún patio en la casa en este momento, aunque sea una esquinita? Amén. ¿Quiere ir a sembrar ahí unas matitas, unas rosas, unas chinas, lo que sea? Prepare el terreno. ¿O usted cree que nada más de soplar y hacer botellas? La Biblia me enseña que toda bendición tiene una condición. 2. Dios hace con nosotros lo que lo dejemos hacer, lo que le permitamos hacer. Mateo 13:3 dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, o a la 100, o a la 60, o a la 30, o a la 30 por 1. El que tiene oídos, oiga. O el que tiene oídos para oír, oiga. Brinquemos al 18. Ahora Jesús pasa a explicar qué significa la parábola. En Lucas agrega, la semilla es la palabra de Dios. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, porque ellos le preguntan, ¿qué pasa? Diciéndoles en parábolas y no les entendía. Cuando alguno oye la palabra del reino, ponga atención a lo que va a pasar hoy aquí. Ponga atención a lo que está pasando hoy aquí. Y ponga atención a lo que pasó ayer aquí. Y ponga atención a lo que va a pasar en todas las iglesias donde se predique la palabra de Dios. Se viene con la palabra. En este caso el pastor, hablando la palabra de Dios, viene a sembrar la palabra, es el sembrador. Y hay 4 tipos diferentes de terreno. Aquí hay gente que está oyendo de acuerdo a unos 4 de estos tipos de terreno. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es de ustedes el que fue sembrado en el camino. Es el que oye la palabra y no la entiende, inmediatamente viene el diablo y la arrebata. En otras palabras, como gastar polvo en sopilotes. El que fue sembrado en pedregales, de los de aquí, es el que oye la palabra y en el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración.
Pues al venir la aflicción, los problemas, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Una persona que dice qué buena palabra y sí, vamos a hacerlo, y llega a la casa y tiene un broncón, y lo echaron del trabajo y se quedó sin plata y le da un dictamen médico malo, inmediatamente todo lo dejó botado. ¿Por qué? Porque la palabra era buena, es la palabra de Dios, pero no había un buen terreno, era muy poca la tierra. Esa es la gente que está entre piedras. El que fue sembrado, 22, entre espinos, este es el que oye la palabra y crece, dice la Biblia. Pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahoga la palabra y la hace infructuosa, no puede dar fruto, no puede crecer. Porque los problemas, las ganas de tener, los enredos con el mundo, el montón de responsabilidades que yo agarro en el mundo, llámese trabajo, estudio, vecindario, escuela, colegio, ahogan a la semilla y crecen más que la semilla, y por lo tanto no puede crecer y la ahogan. Más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, y no solo oye, entiende y da fruto. Pongan atención, tres cosas que tiene la persona que es buena tierra. Es el que oye la palabra, pero no solamente la oye, la entiende y da fruto. Ese es el que produce a 100, a 60 y a 30 por uno. En la iglesia tenemos todo tipo de estos terrenos, y con nada hay más terrenos que estos todavía. ¿Con cuál de estos terrenos se identifica usted? Predicamos la palabra de Dios en el mismo auditorio. Hay gente que sale bendecida y hay gente que sale endemoniada. Ayer mi esposa venía cansada, estuvo todo el día, toda la semana, todo el mes preparando lo de Melisita. Ella es seguida y yo pago las consecuencias. Y estaba cansada, estaba padeciendo de unos calambres, arratonamientos, hermanos. Por eso le di la manita ahí, porque la amo también, no sé qué es. Y se fue con Melisita. Yo me quedé aquí en la tarde chaneando el mensaje, dormido también. Y le digo, mi amor, ¿descansó algo? Pues yo pensé que se iba a recostar y unas 5 minutos que no caiga y que no suene el bendito teléfono. Y me dice, no papi, no pude descansar, aquí llegó. Y lo que Lili me testificaba y me ha estado contando y le ha contado, hermano, es que cuando ella llegó aquí tan cansada, dice, ella sintió la alabanza tan rica que se espabiló y Dios la ministró. Y yo puedo decirle algo, Alex, y seguramente hay gente que no sintió nada de la alabanza bonita. Algunos sintieron la predicación bien y la segunda mal. Seguro muchos no recibieron nada de la predicación. ¿Sabe por qué? Depende de qué tipo de terreno era usted en el momento en que se sembró la palabra y la alabanza y la administración, hermanos, la predicación. ¿Va a salir bendecido o va a salir más hechizado, más bien? Porque hay gente que aquí está alabando a Dios y se está predicando y el Espíritu Santo puede estar bajando y están pensando si dejó los frijoles conectados. Están pensando en los huevos del gallo y el gallo no pone huevos. Porque a Dios hay que adorarle con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. ¿Qué es entonces lo que está pasando, hermanos, hablando de los terrenos? Porque hay que cambiar el terreno, hay que moverlo. ¿Cuál es el problema? El problema no es la palabra, porque la palabra es santa. El problema no es el predicador, porque aquí puede venir Cristo y de Cristo salían diciendo sandeces también cuando predicaba. Aquí puede venir San Pablo a predicar y de Pablo decían, cuando usted escribe por carta su palabra es dura, pero cuando usted viene a nosotros a predicar, dice los Corintios, su palabra es menospreciable, no predica nada. Eso decía de Pablo. De mí han dicho que predico muy bien y han dicho que no sirvo para nada. De ninguna cosa hago caso, porque yo tengo que agradar a aquel que me llamó, que me tuvo por digno para ponerme en el ministerio. El problema no es la palabra, el problema entonces no es el predicador, porque el mismo predicador o el mismo que da el mensaje unos reciben y otros no, bendición.
¿Cuál es el problema? El problema entonces es el terreno en el cual está cayendo la semilla que es la palabra de Dios, que la Biblia dice que nunca vuelve a ir vacía, sino que va y cumple el propósito por el cual fue enviado. Nuestra actitud es la que va a determinar qué tanto va a penetrar la palabra en nuestros corazones, porque hay gente que lo tiene de piedra, que tiene tierrita pero por encima, y la palabra va a llegar un momento en que ya no va a penetrar. La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y cuando penetra y dejamos que penetre en nuestras vidas, William, va a llegar al alma, va a quebrar coyunturas, va a romper corazones y va a cambiar vidas. Pero por la dureza de nuestro corazón, por no darle toda nuestra vida a Cristo, la palabra no está siendo efectiva en la iglesia de hoy en día. Y Dios no nos va a dar nada, iglesia Pozos de Agua Viva, hasta que cambiemos juntos. Es nuestra actitud la que está indicando qué tipo de terreno soy. Los primeros de junto al camino son mentes tan pisoteadas en el camino, tan bajadas, tan revueltas, hermano y hermana, con tanto que han oído de predicadores falsos, que se han aprovechado, que los han emocionado, gente en la que ha pasado mucha gente y los ha bajado y los endurece. Pueden ser también gente, la del camino, que por orgullo o porque no quiero que he descubierto la vida que estoy llevando, la palabra apenas llega a mi vida, no tiene fruto y no hace nada en mi vida, ni siquiera crece un poquito. Por lo menos los de Pedregales algo creció. La gente, el terreno de Pedregales, hermanos, son gente muy superficial. Y perdónenme, hermanos, pienso que es de las cosas que abundan en la iglesia, gente muy superficial en el momento. Gente que con venir a un culto creen que ya son la mamá de Tarzán y ya declaran y dicen y transforman y a todo el mundo le vuelan garrote. Hay mentes superficiales como las de la poca tierra que había en las piedras. No se atreven a pensar las cosas, no analizan cuando se predica, cuando leen la Biblia, y se dejan llevar por lo que les gusta o no. Escogen que reciben y escogen que no reciben. No, yo de la Biblia no puedo escoger, yo de la Biblia lo recibo todo, aunque no me guste. Son gente que en su mayoría, William, anda atrás de las novedades que le está ofreciendo el mundo y la iglesia también, porque la iglesia hasta fama ocupa, le da a usted si usted quiere. Un montón de doctrinas tan raras, que cuando yo me convertí, la norma de fe no me decía eso, que cuando yo me convertí al Señor, aprendí a alabar a Dios y había un vocabulario cristiano y había una manera de orar y una manera de pedirle a Dios y de bendecir, no declarar ni decretar cosas que Dios no me ha dicho que diga. Esa norma de fe no ha cambiado, hermanos. Los hombres son los que traen modas y a la gente le encanta la moda y la moda vende. Pero Dios no viene por modistas aquí ni por modelos. No viene por iglesias que nos hemos convertido en un escenario y un espectáculo para muchas cosas. Dios viene por una iglesia pura y sin mancha. Por eso es que viene Dios, sin mancha y sin arruga. Las vidas de algunas personas entre piedras están ya llenas, póngame atención a esto, de restos de cosas, póngame atención, que empezaron y nunca terminaron. La gente entre piedras es gente que se mete a una cosa y a otra y todo es agotado. Gente que empieza algo y nunca termina nada. El terreno entre piedras es gente que empieza a servirle a Dios y deja todo tirado porque se emocionaron, porque les gustó y les llamó la atención. El tercer terreno, que es el terreno de espinos, son mentes que tienen tantos compromisos en la vida que no tienen campo para las cosas de Dios, y las cosas de Dios pueden quedarse en segundo, tercer y cuarto lugar, nunca en primero. Y cuidado, hermanos, porque no son las cosas abiertamente malas las más peligrosas de este mundo. No es veneno lo que el diablo nos ofrece, son cosas que parecieran buenas. Muchas veces son cosas buenas,
Y aprenda algo, hermana Lisbeth: lo bueno siempre va a ser enemigo de lo mejor. Lo bueno es enemigo de lo mejor. Los afanes de este mundo, dice la Biblia, los enredan. La codicia, el querer tener más plata, el que tengo que trabajar porque si no, no me alcanza. ¿Sabe por qué no le alcanza? Porque usted no le dedica a Dios lo que tiene que dedicarle, ni le da a Dios lo que tiene que darle. Le robamos a Dios. Y no me venga a mí a decir secretos para la bendición material. El secreto es: honre a Dios con sus bienes. Si usted quiere, lo cree, y si quiere, se endurece cuando le conviene. 2 Timoteo 2, 3 y 4, ¿sabe qué dice? Según Timoteo 2, 3 y 4 dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Cristo. ¿Cuántos terrenos estamos aquí? Espero que haya cambiado algunos terrenos de camino. Que no piense que hay que cambiar, sino que tiene que cambiar, y cambie. Porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a quien que lo tomó por soldado. Y los negocios de la vida son el trabajo, el estudio, los deportes. No son nada malo. Todas esas cosas son buenas. Pero la Biblia dice: si usted es un hijo de Dios, si usted es un soldado de Cristo, va a sufrir penalidades como un buen soldado de Cristo. Porque el que milita, el que es soldado de Dios, no se enreda en los asuntos de la vida. El problema no es ir a hacer deporte, el problema no es trabajar, el problema es enredarse. Tanto que digo: no puedo ir a tal lado porque tengo que trabajar, no puedo hacer lo otro porque tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que. Hermano, lo que usted tiene que hacer es luchar por su alma, por favor, y no solo la suya, también tiene que luchar por sus hijas y por su familia. Usted tiene que ser ejemplo ante todos, en fe, en conducta, en palabra. No solo en palabra y predicación, en conducta. Sus hijos lo están necesitando. Sus hijos necesitan modelo, padres de familia. No se enreden en los asuntos de la vida que son buenos, pero lo bueno siempre es enemigo de lo mejor. Lo mejor es heredar el reino de los cielos. ¿Qué ganará el hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? El cuarto terreno son mentes que son buena tierra. Y la buena tierra tiene primero una mente abierta, está preparada para aprender, para que Dios le diga, para que Dios le hable. Esa es la mente que Dios va a bendecir hoy y va a bendecir mañana, y va a recibir las promesas de Dios. Una mente abierta, preparada para recibir la palabra de Dios. Pero no solamente una mente abierta, es alguien que está listo para oír, que no es demasiado orgulloso, que no está demasiado ocupado para escuchar. Muchos se hubieran ahorrado muchos quebrantos de cabeza, lugares por los que pasaron, cosas que perdieron, si de corazón se hubieran detenido a escuchar la voz de Dios como un amigo que los ama, como un amigo que quiere lo mejor para usted, aunque a veces le dice: deje lo que está haciendo. Me contaba un hermano acerca de un seminario ahora en Guatemala de profetas apostólicos, no sé qué fue. Yo no hubiera ido, pero él fue, y decía el hermano que estuvo ahí, y la palabra, invitaron a un negrito a predicar, chiquitito, y medio rabillas para hablar, y todo el mundo lo buscaba, nadie lo encontraba, estaba en tenis y todo. Y se levantó este hermano y dice que en la madrugada estuvo orando, y entonces le dijo a Dios que quería que hablara. Entonces dice: si me invitan a predicar, yo voy a decírselo, Señor. Pero dice: no voy a decir lo que usted me dice. Y me invitan a predicar. Entonces dice que se levantó el negrito este y dice: hermano, yo que lo que Dios me dijo que dijera, porque hablaba bien. Dios me dijo que todo lo que ustedes dijeron en este seminario no sirve para nada. Porque cuando el hombre es el que habla, lo único que hacemos es emocionar a la gente, y la gente cuando se emociona deja todo tirado. Pero cuando la gente vive la palabra de Dios y está atento a la palabra de Dios, vienen cambios para esta iglesia, para este pueblo, para su familia, para mi familia. Pero aquí el asunto no es jugar de cristiano, es meterse en serio, y Él va a bendecir todos sus caminos, porque David: es la bendición de Jehová la que enriquece, ¿verdad?
Es la bendición de Jehová la que enriquece, hermanos. Y no le añade a uno carga, ni miedo, ni temor. Cuando Dios bendice, no me trae preocupaciones de qué me va a pasar, de qué va a pasar. Cuando Dios está bendiciendo, las cosas son así. No solo está listo para oír, sino que también entiende lo que oye, lo piensa, sabe lo que quiere decir Dios para él, sabe que Dios le habló y lo acepta. Y no solamente lo acepta y entiende, sino que lo escucha y lo pone por práctica. Produce una buena cosecha. Y de la buena semilla, el verdadero oidor es el que escucha y entiende y obedece. La iglesia debe y va a ser poderosa, y debe ser poderosa y vencedora, no por declararlo, no por saberlo, no por escribir bonito acerca de bendiciones y pasar buenos mensajes en el Facebook. La palabra escrita por sí sola no tiene ningún poder hasta que la pongamos en práctica. La iglesia debe de pasar de oidores que oyen tanta palabra, tanta Biblia y tanta emisora de radio, a hacedores de la palabra, que saben y no dejan que el enemigo se la robe nunca del corazón. La sabe, yo sé que tengo que hacerlo, no me suena, no puedo hacer esto, no porque tenga que ir a la Biblia a ver si me da permiso, no, porque yo sé que no debo hacerlo. Tercero, el pueblo debe de arrepentirse y volverse a Dios. Sencillo. Hechos 3:19. Hechos 3:19. Analices, hermano, qué tipo de terreno es usted. Analice lo que tiene que cambiar. No desaproveche esta oportunidad que Dios le dé y esta palabra. Y le pido a Dios que Dios abra corazones y entendimiento. Le pido a Dios que Dios, yo sé que es una palabra de Dios, pero le pido, Señor, déjeme darla como usted quiere darla. Y en eso hay que ser un buen canal, hermano, porque la palabra de Dios fluya y fluya y fluya, y la gente la reciba y la reciba. Pero si usted no cambia su actitud, nada en su vida va a cambiar y no va a recibir nada. Hechos 3:19, William, ponga atención. Lo hemos hablado, arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. Pero vea qué rico esto, el que se siente sofocado, el que ya no puede salir, el que siente que el mundo se le vino encima, que todos están en contra suya, que nada le sale. Convertidos y arrepentidos para que sean borrados vuestros pecados, pero también para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. No es un aire acondicionado el que necesitamos. Es esa brisa que baja del monte de Hermón y que cae sobre los hijos de Dios frescos sobre Israel. Necesitamos dejar de sentirnos ahogados, de estar en la monotonía del día a día, de tener una vida sin motivación, de no tener sentido el por qué levantarme, el por qué trabajar, a tener una vida de refrigerio. Y vea de dónde vienen así, de la presencia de Dios vengan días de refrigerio, pero conviértase y arrepiéntase. ¿Cuántos alaban a Dios? La gente se pregunta por qué le pasan tantas cosas. La gente se pregunta, como decía mi esposa, ¿por qué a mí? Porque todo se me junta y es una y es otra y otra cosa que llega a mi vida y no salgo de una cuando entro a otra. Arrepiéntase, conviértase de corazón y van a venir de la presencia de Dios días de refrigerio. Es una promesa de parte de Dios y no me da miedo decírsela. ¿Por qué no medita qué está sembrando usted en su vida? ¿Cómo es soltar? Y tal vez por eso está cosechando lo que está cosechando. ¿No será que lo que usted está sembrando es malo? Y ahí es tiempo de cambiar la cosecha, de cambiar la táctica, de cambiar la semilla. Porque si yo la semilla que estoy sembrando me está dando malos frutos, debería cambiar la semilla, ¿verdad que sí? Debería cambiar mi actitud, debería cambiar mi pensamiento, hermano. Debe haber un cambio en la iglesia y Dios hará. Tal vez es que debemos cambiar cosas en nuestra vida que no están agradando a Dios. Tal vez deberíamos dejar de estar hablando tanto de los hermanos y hasta del pastor. Mire, si hay una maldición para la gente es hablar del pastor. Si no, pregúntenle a la hermana de Moisés, a María la profetisa. Hay mucha gente que está con lepra espiritual y no sale, todo le duele y es allá por todo lado, porque han hablado del ministro. ¿Usted cree que a todo el mundo le gusta como yo predico? Hay gente que no le gusta que yo no invite a nadie que a predicar. Y si la gente me conoce, esta iglesia, Pozos de Agua Viva, tiene un pastor que no le gusta estar invitando a todo el mundo a predicar. Hay iglesias que sí le gusta estar invitando a todo el mundo, es más, el pastor le predica. Esa es la iglesia que a usted le sirve para que se sienta tranquilo.
Pero en esta iglesia no. Y vieras qué tranquilo me siento, porque nunca he oído un Juan Paina diciendo estupideces aquí en este púlpito y echándome a perder la doctrina de Cristo, hermanos. Porque me he preocupado, porque si usted tiene un restaurante y la gente está contenta del restaurante, no cambia el chef todos los meses porque la gente está contenta, como ese chaval hace. Y cada pastor, como dicen de los entrenadores, cada maestrito tiene su librillo. Cada pastor tiene una encomienda que Dios le dio para un pueblo específico y tiene su manera de matar pulgas. Y yo cuando invito a alguien aquí estoy seguro de quién es. Pero hay gente que es una emoción invitando a quien no conoce, porque y después de ahí, hermano, que embarcada. Yo lo recomendé, pero yo tampoco sabía para qué me lo recomendó. Entonces mejor yo solo cuando venga de fuentes fidedignas, no de lo que me contaron los vecinos según la hecha. Fuentes fidedignas que yo conozca. Y eso, póngame atención, ustedes saben que mi pastor es Arturo Campos. De tal pastor, tal oveja, porque Arturo es igual, no invita a todo el mundo. Pero hay iglesias que invitan a todo el mundo. Por eso es que muchas veces no recibimos. Porque estamos luchando contra corriente. Porque estamos dejando puertas abiertas al enemigo que está permitiendo que entre y haga estragos en nuestras vidas y familias, en nuestras finanzas, en todo lo que tenemos, y no queremos cerrar esas puertas. Hacemos lo que nos da la gana y no lo que la Biblia dice. Y cuando yo hago lo que me da la gana y no lo que la Biblia dice, me va a ir mal. Porque al diablo no se le puede dar el codo, porque agarra la mano, el pie, el pelo y las pecas y las espinillas y todo lo que se pega. Debemos de tener un cambio en nuestras vidas, una verdadera vivencia cristiana. Debemos tener arrepentimiento, según de Crónicas 7:13, que nuestra vida esté acorde con la palabra de Dios, y solo así, y nada más que así, vamos a tener frescura en nuestras vidas, vamos a dejar de sofocarnos y vamos a respirar nuestros aires de parte del Señor. No el aire que respiro, el que me dé la gana, el aire que viene del Señor va a sanar mis pulmones, hermanos, va a refrescar mi vida. Cuarto y último punto, segunda de Crónicas 7:13, es la iglesia la que debe cambiar, no es el mundo. Primero cambia la iglesia y después el mundo. Vamos a salir a evangelizar, pero tiene que haber una iglesia cambiada para cambiar al mundo. Estamos preparando la iglesia para recibir muchas almas, pero tiene que cambiar la iglesia. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, dice el Señor, segunda de Crónicas 7:13, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si todo le está yendo mal, si todo está que se nos lleva el diablo, si se humillare mi pueblo, es una condición, toda bendición tiene condición. Si se humillare mi pueblo, el pueblo, dice el pueblo de él, mi pueblo, no los gentiles, mi pueblo, no los impíos, mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, para que quede más claro, y oraren, se humillaren mi pueblo, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, hasta que esto pase, yo oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su vida. Ni siquiera lo busqué en lenguaje actual, para mí está claro. Cuando sentimos los cielos cerrados, cuando sentimos que nos cayó la langosta y todas las plagas de Egipto, pueblo de Dios, si usted se humilla, si usted ora, si usted busca su rostro y se convierte en sus malos caminos, Dios, cuando usted haga eso, le asegura que Él va a oír de los cielos, va a perdonar su pecado y va a bendecir su vida. Y vamos a recibir aquello por lo que hemos estado orando. Debemos detenernos, hermanos. Voy a pedir a los hermanos de alabanza que pasen y analizar nuestra vida, porque no podemos seguir caminando si no buscamos a Dios. Cuando está saliendo algo mal, cuando sentimos que los cielos están cerrados, la única respuesta es volvernos a Dios. Si creemos que por venir a una iglesia estamos bien con el Señor, estamos en una posición menos o menor que la de un religioso. Porque a la iglesia, a la congregación entra de todo, y no podemos avanzar en la vida si no hacemos cosas como Dios dice, no como a mí me parece.
Porque el pueblo de Dios